Elizabeth López y yo crecimos juntas en el mismo complejo militar. A ella le gustaba el chico amable de al lado, Jimmy Ellis, a mí me gustaba el chico frío y dominante que vivía abajo, Lois James. Cada una siguió tras su persona hasta que un día descubrí que tanto Jimmy Ellis como Lois James se habían enamorado de la chica nueva, Linda Perry. Aguanté un tiempo antes de rendirme, pero Elizabeth, en cambio, insistía en seguir intentándolo. La regañé duramente y luego elegí la solución más limpia, me fui del país a hacer un posgrado. 7 años después volví a China. Elizabeth vino a recogerme al aeropuerto, sonriendo. Le pregunté cómo iban las cosas entre ella y Jimmy, tomó un sorbo de vino, guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja, Emma. He decidido rendirme con Jimmy. La verdad, nunca pensé escuchar esas palabras de Elizabeth. Después de todo, cuando las cosas se derrumbaron entre Lois y yo, intenté con todas mis fuerzas hacerla entrar en razón. Elizabeth, déjalo ir. Ambos están completamente hechizados por Linda Perry. A sus ojos, ella es una especie de flor de loto inmaculada. Mientras que nosotras no somos más que enredaderas venenosas devorahombres. Es solo un tipo, vente conmigo al extranjero, lejos de todo. Recuerdo que Elizabeth simplemente me sonrió. Siempre fue hermosa, desde pequeñas. Era la chica más guapa de la clase, brillante en lo académico y en carácter, con una personalidad dulce y elegante. Por eso nunca entendí qué clase de hechizo había caído sobre Jimmy para que le gustara a alguien como Linda, que no le llegaba ni a los talones a Elizabeth. Elizabeth negó suavemente con la cabeza y dijo, Emma, yo amo a Jimmy, esto no tiene nada que ver con él. Era el tipo de frase empalagosa que puede darte caries, pero cuando ella la dijo, solo provocaba suspiros por su sinceridad. Exhalé profundamente y la reprendí de nuevo, está bien, solo espero que no te arrepientas algún día. Y luego me fui. Elizabeth probablemente sabía que no me gustaba oír nada sobre Jimmy o Lois, así que nunca los mencionaba en nuestras llamadas. Pero compartíamos muchos amigos en común y era inevitable, a menudo oía chismes sobre ella y Jimmy por otras personas. Escuché que después de que Linda fue y vino entre Lois y Jimmy, al final se quedó con Lois. Escuché que Jimmy estaba destrozado y borracho fuera de sí, y que Elizabeth se quedó a su lado todo ese tiempo. Escuché que Elizabeth se matriculó en la misma universidad que Jimmy. Escuché que finalmente se hicieron pareja, incluso que Jimmy publicó un anuncio oficial en redes sociales. Era una foto de Elizabeth, probablemente tomada en un restaurante, con un impresionante paisaje nocturno de fondo. Sonreía radiante a la cámara, sus ojos rebosaban dulzura y amor, tan vívido que parecía salir de la pantalla. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas. En ese momento, me alegré sinceramente por ella, había amado a Jimmy desde que éramos niñas. Después de tantos años, por fin había esperado a que se despejaran las nubes y saliera la luna. Así que dejé un comentario, felicidades. Después de eso, me ocupé con la graduación y rara vez mantuve contacto con la gente de casa, hasta hoy, que finalmente he regresado. Elizabeth me recogió y nos sentamos a tomar algo. Le pregunté casualmente cómo iban las cosas con Jimmy. Pensé que se sonrojaría. Tal vez se mostraría tímida o feliz, lo que no esperaba, lo que nunca se me cruzó por la cabeza, fue que dijera con tanta calma. Con tanta indiferencia, Emma, he decidido rendirme con Jimmy. Parpadeé, atónita, y miré a Elizabeth. Ella miraba en silencio su copa. La tenue luz de la lámpara detrás de ella la envolvía, ocultando su rostro en sombras. Solo podía ver sus pestañas bajadas, gruesas y delicadas, como alas a punto de alzar vuelo. Su voz era plana. Como si hablara de algo completamente trivial. Vacilé y pregunté, ¿no estaban ya comprometidos? Ella soltó una risa baja. Elizabeth siempre había sido dulce, elegante en sus modales, cálida en su trato, pero esta era la primera vez que veía tanta frialdad. Tanto sarcasmo en su rostro. Me miró con una sonrisa leve, casi imperceptible en los labios. Su voz era ligera. Incluso las parejas casadas se divorcian. ¿Qué es un compromiso en comparación? Guardé silencio, sin saber qué decir. Elizabeth y yo teníamos personalidades totalmente opuestas. Ella era callada y dulce, yo directa y testaruda. Cuando éramos niñas, nuestros padres solían bromear con intercambiarnos. Mi madre deseaba que yo fuera un poco más como Elizabeth. Su madre esperaba que Elizabeth pudiera ser un poco más como yo. Pero después de que inmovilicé a uno de los chicos del complejo en el suelo y lo golpeé hasta hacerlo llorar por su mamá. Su madre nunca volvió a mencionarlo.
En aquel entonces yo siempre estaba cubierta de barro, como un monito. Elizabeth, en cambio, usaba vestidos y zapatos relucientes, el cabello trenzado como una princesa, me seguía en silencio, cargando mi mochila. Y cuando yo golpeaba al niño que le había jalado la trenza, ella hacía guardia para mí, susurrando con ansiedad: Emma. Viene la maestra. Desde el kinder éramos inseparables, nuestra amistad era sólida como una roca, aunque sí tuvimos un tropiezo una vez. Fue más o menos cuando empezamos a tener nuestros primeros enamoramientos. A mí me gustaba Lois, a ella Jimmy. Pero por un tiempo. Ambas pensamos equivocadamente que a la otra le gustaba el mismo chico. Culpa de todos esos dramas taiwaneses, estábamos convencidas. De que las mejores amigas no podían pelearse por el mismo chico. Así que tratamos torpemente de ocultar nuestros sentimientos, hasta que un día. Ya no pude más y le pregunté directamente a quién le gustaba. No quiso decirlo, así que hablé yo primero: me gusta Lois. Ella me miró con los ojos muy abiertos, atónita: ¿te gusta Lois? Yo le lancé una mirada desafiante: ¿entonces a ti quién te gusta? Su cara se puso roja como un tomate. Bajó la cabeza y murmuró, tras una larga pausa: Jimmy. Yo fruncí la nariz: ¿te gusta ese cara de bebé falso? Siempre sonriendo de mentira, ¿qué importa que sea guapo? Ella me lanzó una mirada y replicó: y Lois, siempre con el ceño fruncido, como si todos le debieran dinero. Tan infantil. Discutimos así, con lengua afilada y sin querer ceder, cada una tratando de convencer a la otra de que su enamorado era el mejor. Pero al final terminamos riendo a carcajadas. Ella dijo: es bonito, ¿no? Y sí, realmente lo era. En ese entonces, que te gustara a alguien era algo tan simple. Me enamoré de Lois porque un día, un grupo de los chicos que había molestado durante años finalmente decidió rebelarse. Se unieron para vengarse. Pero justo cuando lo hicieron, Lois, que acababa de mudarse, los enfrentó, 1 contra 10. Bufó con desprecio: tantos chicos contra una sola chica. Patético. Luego me extendió la mano: no tengas miedo, ¿cómo te llamas? Yo fingí timidez y escondí rápidamente el rodillo. ¿Qué tenía detrás de la espalda? Le respondí suavemente: Emma Madison. Él sonrió, tomó mi mano y me llevó a casa. ¡Qué coincidencia!, dijo. Vivo justo abajo. De ahora en adelante, yo te protegeré. Yo asentí dulcemente con ojos grandes e inocentes, para asombro de mi madre. En cuanto a Elizabeth y Jimmy, fue aún más simple. Jimmy era un año mayor que nosotras, estaba en el grado superior, y era el mejor de la clase. En cada ceremonia escolar, era el quien hablaba en representación de todos los estudiantes. Elizabeth también era una excelente alumna. Siempre pensé que el afecto de Elizabeth por Jimmy era una admiración natural entre estudiantes modelo. Elizabeth también era una excelente alumna. Supuse que su enamoramiento por Jimmy probablemente nacía de esa admiración mutua que los buenos estudiantes suelen tener entre sí. Como todos vivíamos en el mismo complejo, con el tiempo los 4 nos hicimos muy cercanos, prácticamente inseparables. Y por un tiempo dominamos la escuela como niños dorados. Admirados por todos. El día que nos graduamos de la secundaria, que también era mi cumpleaños, los 4 fuimos al mar a celebrarlo. Hice un deseo solemne: espero que los 4 nunca nos separemos. Pero apenas un mes después, cuando comenzamos la preparatoria, conocimos a Linda. Linda, que tenía trabajos a medio tiempo y era torpe para todo. El primer día de clases, accidentalmente me derramó una taza de agua hirviendo. Jadeé de dolor, aspirando aire con fuerza sin poder evitarlo, pero antes de que pudiera reaccionar, ella ya estaba llorando, con la cara alzada y los ojos llenos de lágrimas, tartamudeando con pánico. Lo siento mucho, no fue mi intención, de verdad lo siento. Se veía tan desdichada que reprimí mi enojo. Aún así, al ver las 2 enormes ampollas que se alzaban en el dorso de mi mano, no pude evitar soltar un siseo de dolor. Lois, que estaba a mi lado, examinó la quemadura y luego le lanzó una mirada helada. ¿Estás ciega?, soltó. Ella bajó la cabeza y no dijo nada, las lágrimas caían al suelo como gotas de lluvia. La escena me irritó, así que murmuré: olvídalo, no fue intencional. Ese fue nuestro primer encuentro. Para ser sincera, después de eso nunca presté mucha atención a Linda. Estábamos en la misma clase, pero su presencia era casi imperceptible. Nuestra preparatoria era la mejor escuela de toda la ciudad. O eras una estrella académica o el hijo de una familia muy rica y poderosa.
Linda claramente no era ninguna de las dos. Por su ropa modesta y su forma tímida de moverse, no parecía venir de un entorno privilegiado. Algunos estudiantes suponían que era hija de algún empleado de la escuela. Pero nadie se molestaba en averiguar más. Los tiempos habían cambiado, fueras genio o rico, todos estaban demasiado ocupados compitiendo académicamente como para perder tiempo en hacer bullying, como en los dramas de televisión. A quienes no importaban, simplemente se los ignoraba. Era cruel, pero era la verdad. Linda se sentaba en la esquina trasera del salón con un chico gordito, tan callada como una sombra. La primera vez que realmente me fijé en ella fue durante una disputa. Al parecer, durante el recreo, su compañero de banco, el chico gordito, estaba parado en medio del pasillo bloqueando el paso. Un chico detrás se impacientó y bufó, soltando algo como: «Si estás tan gordo, no ocupes todo el pasillo». Por primera vez, Linda, normalmente tan tímida y callada, se puso de pie para defender a su compañero. Su rostro se puso rojo mientras decía: «¿Cómo puedes burlarte del cuerpo de alguien así?». Reconocí al chico, era de una familia poderosa. Arrogante y con lengua afilada. No era realmente malintencionado, pero sí orgulloso. Al ser confrontado frente a todos, se molestó y le dijo con burla a Linda: «Ay, por favor, lleva parado ahí siglos, ¿ahora no se puede decir nada? Mira cómo sales a defenderlo, ¿qué pasa? ¿Te gusta? Con razón son compañeros, tú y ese gordo sí que hacen buena pareja». Linda parecía del tipo de persona que ni siquiera sabía discutir. Su cara se puso aún más roja, pero no dijo nada. Su compañero rápidamente se alejó. «A mí ni siquiera me gusta ella», dijo. Algunos en el salón se rieron. Linda se quedó ahí, humillada. Fruncí el ceño, el chico se había pasado. Claro, que Linda defendiera a alguien que no lo merecía era algo ingenuo, pero aún así esto era demasiado, así que intervine. «Jason», llamé, alzando la voz, «¿vas a quedarte ahí todo el día? La clase está por empezar. Si llegas tarde, pondré tu nombre en la lista. Disfruta de una semana de limpieza». Jason levantó las manos en señal de rendición. Está bien, representante de clase, ya me voy». Se retiró sin discutir más y pasó con dificultad junto a Linda y su compañero desde el fondo del salón. Linda levantó la mirada para mirarme, estaba demasiado lejos para ver claramente su expresión, pero pude sentir su mirada fija rígidamente en mi dirección. Me encogí de hombros y me giré sin preocuparme. Lois, que estaba detrás de mí, también retiró su mirada perezosamente de ese lado del salón. Lo escuché murmurar entre dientes: «Idiota». Después de ese día, Linda se volvió aún más callada en clase. Cada vez que pienso en ese momento, quiero darle una bofetada a mí yo del instituto. Tal vez sentí lástima por ella, tal vez solo estaba siendo tonta. Nunca he sido del tipo entrometido, pero siempre he tenido ese leve sentido de justicia y compasión. No es por presumir, eso fue algo que Elizabeth dijo una vez sobre mí. Ese año, para la celebración del aniversario escolar, nuestro profesor titular dijo que todos los estudiantes tenían que participar en una presentación. No era buena en lo académico, pero tenía talento para estas cosas, así que organicé una obra de teatro, papeles principales, secundarios, escenografía, utilería. Resolví el problema de participación para una docena de compañeros tímidos de una sola vez. Como presidenta de clase, todas las entregas tenían que pasar por mí. Pero incluso cuando se acercaba la fecha límite, Linda no había entregado nada. Fui a preguntarle y ella se veía incómoda, con la cabeza baja, evitando el contacto visual como si quisiera desaparecer. Lo entendí de inmediato, así que traté de preservar su dignidad sugiriendo casualmente: «Oye, todavía necesito a alguien para ser una piedra en el fondo de la obra, ¿quieres hacerlo?». Ella asintió en silencio. Nunca imaginé que esa obra sería el inicio de su conexión con Lois. Esa piedra era un papel completamente innecesario, algo que agregué solo para ayudar a Linda a salvar la cara. Ella se vistió con el disfraz y se quedó inmóvil durante todo el ensayo. Quizás estaba agradecida, quizás se lo tomó en serio, de cualquier manera, se comprometió. Una vez, después del ensayo, parecía haber perdido la sensibilidad en las piernas mientras se ponía de pie. Lois le lanzó una botella de agua y dijo: «Eres una roca, solo es un ensayo. ¿Nunca has oído hablar de sentarte, idiota?». Miré a Linda sorprendidísima. Sí, era un tono claramente burlón, pero con la naturaleza fría y distante de Lois, si realmente pensara que alguien es idiota,
ni siquiera le dedicaría una mirada, mucho menos le daría agua y se burlaría disfrazando la burla de preocupación. En realidad, ya le había dicho 2 veces a Linda que no necesitaba ser tan rígida, que mientras estuviera atenta en la actuación real estaría bien, pero ella insistía en ser lo más profesional posible, incluso en el papel de una piedra. Ella reaccionaba igual a las burlas de Lois, recogió la botella que él le lanzó, se puso roja de nervios y bajó la cabeza, tartamudeando. Tenía miedo de arruinar el ensayo, solo pensé que sería mejor estar dedicada. Lois no dijo nada. Llegó el día de la función. Durante una de mis escenas con Lois, accidentalmente pisó los dedos de Linda al moverse a su marca. La escuché soltar un pequeño jadeo de dolor, pero no se movió ni un centímetro durante el resto de la obra. Lois parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Después de la función tuve que quedarme para presentar el resto del evento. Cuando regresé detrás del escenario, me encontré con una escena inesperada. En un rincón tranquilo, un chico alto y apuesto estaba frente a una chica tímida que parecía delicada y frágil. Él fruncía el ceño molesto, pero su tono era inusualmente suave al decir, «Dame la mano». Linda tímidamente extendió su mano. Lois cuidadosamente despegó una curita y la puso sobre el dedo lastimado. Luego, con los labios apretados en una línea delgada, murmuró, «Idiota». Sentada frente a él, Linda lo miró con una sonrisa incómoda pero esperanzada, avergonzada pero encantada por su atención, como si su insulto suave fuera un regalo preciado. Me quedé en el rincón observando la escena, momentáneamente paralizada. Nunca le pregunté a Elizabeth por qué decidió romper con Jimmy. Para ser honesta, hubo veces en que sentí que ella y yo éramos las villanas clásicas, personajes secundarios en una novela romántica, solo 2 dispositivos de trama. Diseñados para darle emoción al camino hacia el perfecto, felices para siempre entre los protagonistas masculino y femenino. En cuanto a quién era el verdadero protagonista masculino, Lois o Jimmy, ya no me importaba. Di un sorbo de vino y no le pregunté a Elizabeth sus razones. Solo dije, ya están comprometidos, romper ahora con Jimmy probablemente no será fácil, especialmente con sus familias involucradas. Elizabeth sonrió levemente, y escuché el cansancio en su voz cuando dijo, aunque sea difícil, sigue siendo mejor que donde estamos ahora. Estoy cansada, Emma. Volvió la cabeza para mirarme en la cálida luz dorada, sus ojos no mostraban ni tristeza ni desamor, sino una serena quietud, una especie de paz que solo llega después de haberlo dado todo y aceptar el resultado. Incluso sonrió suavemente y preguntó, ¿todavía te gusta Lois? Estuviste completamente destrozada cuando te fuiste. Me reí honestamente, probablemente solo Elizabeth se atrevería a decirme eso en mi cara. Sí, cuando me fui del país en ese entonces. Estaba completamente destrozada, pero mirando atrás, no fue solo porque la persona que me gustaba se había enamorado de otra. Fue la decepción desgarradora de darme cuenta de que alguien en quien confiaba desde la infancia, mi amiga, no estuvo a mi lado. Pero todo eso es humo y polvo ahora. El cariño que me quedaba por Lois se desvaneció hace tiempo. Hoy, en día. Incluso escuchar su nombre no mueve ni una sola emoción en mí. Dije, si te hubieras ido conmigo al extranjero entonces. Saliendo con unos chicos altos, rubios y de ojos azules, tal vez ahora no estarías dándote cuenta de que es hora de dejar ir a Jimmy. Elizabeth diste la vuelta larga. Ella estalló en risa, levantó su copa y la chocó suavemente contra la mía. Sonriendo dijo, me siento mucho mejor viendo lo libre que eres. Para ser honesta, Lois y Linda han tenido algunos problemas últimamente. Han discutido más y más, y Lois parece no importarle mucho ella ya. Y ahora que tú estás de vuelta de repente. Se quedó callada y luego soltó una risita autocrítica, como para explicar su propia decisión de romper su compromiso con Jimmy. Pero aunque el príncipe quiera dejar el escenario, Linda todavía tiene un caballero leal, esperando entre bastidores para tomar su lugar. No me interesaba particularmente el drama entre Lois y Linda, ni siquiera tenía curiosidad por chismear. Solo miré a Elizabeth. Incluso después de todos estos años separadas, aún la conocía bien. Solo parecía delicada por fuera. Pero en realidad era la más terca, persistente y silenciosamente decidida de todas. No se habría aferrado a Jimmy tanto tiempo. Si no fuera así. Así que si ahora lo está dejando ir, eso significaba que había llegado al límite absoluto. Una decepción tan profunda que no deja espacio para volver atrás. Aún así, solo para estar segura, suspiré y dije, Elizabeth.
Si no lo dejas ir esta vez, ni yo te respetaré más. Elizabeth inclinó la cabeza y sonrió suavemente. No lo haré, Emma. Después de esa cena no hablamos por un buen rato, ambas estábamos ocupadas. Elizabeth, siempre la estrella académica, trabajaba en un proyecto científico confidencial con su mentor. En cuanto a mí, había estudiado producción de cine y televisión en la USC. Mi cortometraje de graduación había ganado un premio en un festival internacional de cine estudiantil. Por mi pasión. Había registrado una empresa de medios en mi país, con un grupo de amigos con ideas afines. Juntos creamos varios cortos. Uno tras otro, recibimos elogios, construimos una base de fans y ganamos numerosos premios, grandes y pequeños. Volví a China. Esta vez porque ese mismo cortometraje de graduación había llamado la atención de un destacado director nacional a quien admiraba profundamente. Después de algunas conversaciones expresó un gran interés en un concepto de guión que había elaborado, una vez que le presenté el esquema. Me presentó a su equipo de edición para que pudiéramos desarrollar más la idea. Parecía gustarle genuinamente mi trabajo. Y finalmente me preguntó si estaría interesado en unirme al equipo de producción y estudiar con él. Fue una oportunidad única en la vida, así que regresé a China de inmediato. Tras 2 días de descanso y esa cena con Elizabeth, empaqué mis cosas y me dirigí al set de filmación. Lo que no esperaba era encontrarme con Jimmy allí. Tan pronto como se anunció el nuevo proyecto del director, una avalancha de actores acudió a las audiciones. Jimmy estaba allí acompañando a Linda. Después de graduarse, Jimmy había tomado el control de la empresa de entretenimiento de su familia. Los resultados de Linda en el examen de ingreso a la universidad eran mediocres. En el mejor de los casos, pero Jimmy la había contratado de todas formas, aunque ella había elegido a Lois. En ese entonces se decía que Jimmy la trataba muy bien. Agentes de primera clase y recursos de élite, todo enfocado en ella, pero incluso antes de que yo regresara, ya había escuchado los rumores. Aparentemente, todo ese favoritismo había generado rechazo público, la gente empezaba a resentir lo sobrevalorada que estaba. Linda, a pesar de su esfuerzo, todavía carecía de talento real para actuar, ningún recurso había logrado hacerla brillar de verdad. En cambio, la ridiculizaban en línea como nada más que una princesa de recursos, aunque aún tenía sus fans leales. Personas que afirmaban que los críticos solo estaban celosos. Si estás tan amargado, decían, búscate un novio que te lance recursos de primera clase. Todos pensaban que Lois era quien la respaldaba. Jimmy parecía sorprendido de verme. Pero se recuperó rápidamente con la misma sonrisa cálida y fraternal de siempre, se acercó y dijo: regresaste sin decírselo a nadie. Mis ojos se movieron de Linda, que estaba detrás de él, a su rostro. Ofrecí una sonrisa educada. He estado ocupado, no he tenido tiempo de contar mucho. A él no le molestó mi indiferencia y simplemente sonrió. Continuando la charla ligera. Lois tampoco sabe, ¿verdad? Justo el otro día mencionó que pronto iría a Los Ángeles para una conferencia. Dijo que quizá te visitaría, deberías avisarle que estás de vuelta. O si no, hará el viaje en vano. Me reí fríamente en mi mente. Lois y yo habíamos cortado todo contacto hace años. He estado en Estados Unidos más de 4 años, y nunca intentó contactarme, ahora que estaba de vuelta. De repente pensaba en visitarme, qué gracioso. Incluso la sonrisa educada en mi rostro se desvaneció. Y respondí con indiferencia, me robaron el teléfono, perdí todos mis contactos, Jimmy. Por supuesto, actuó como si no notara el evidente desprecio en mi tono. Sabía que lo hacía a propósito, siempre había sido socialmente astuto. Un maestro leyendo la situación, así que simplemente sonrió y dijo amablemente, le pediré a Elizabeth que te mande su número más tarde. Al mencionar a Elizabeth, finalmente levanté la vista y le di una sonrisa leve y ambigua. Me preguntaba si Elizabeth ya le había contado sobre la ruptura, tras nuestra cena. Luego miré de nuevo a Linda, que estaba detrás de él a poca distancia, mirando nerviosamente hacia nosotros. Parecía aterrorizada, con expresión pálida y nerviosa, y cuando la miré, realmente se sobresaltó. Y dio 2 pasos hacia atrás instintivamente. Solté una risa fría. ¿Por qué seguía actuando como la misma frágil y llorona colegiala después de tantos años? Y todavía no entendía, ella ya tenía a Lois, entonces, ¿por qué seguía enredando a otro hombre con su comportamiento ambiguo? Lo que encontraba aún más desconcertante era que veían exactamente esos 2 hombres en ella, quizás.
Había alguna brillantez oculta que yo no podía ver, seguramente no era solo un aura de protagonista, ¿verdad? Aparté la vista y sonreí. Presidente Ellis, es usted un CEO muy dedicado, tan ocupado todos los días y aún así logra personalmente acompañar a una de sus artistas a una audición. Si se llegara a saber, seguro ganaría el premio a mejor jefe del año. Él se rió, ignorando el sarcasmo en mi voz. Luego, como solía hacer cuando éramos jóvenes, extendió la mano para darme una palmada en la cabeza. No tuve tiempo de esquivar. Casi parecía que él intentaba explicarse, con sinceridad, no lo pienses demasiado, Linda es tímida. Y esta es una gran oportunidad para ella. Solo vine a animarla como amiga, y además, soy su jefe. Di una sonrisa ambigua, en el fondo me sentía disgustada por Elizabeth, no era de extrañar que decidiera cortar las cosas tan decisivamente. Jimmy dudó un segundo, luego agregó, no se lo digas a Elizabeth. Miré hacia arriba con inocencia leve. ¿Por qué no? Frunció un poco el ceño, ella, Elizabeth, siempre ha tenido algunos malentendidos sobre mi relación con Linda. Incluso mencionó romper por eso, hace un par de días, solo no quiero que ella se preocupe demasiado. Me reí con desprecio, no entendía por qué parecía tan despreocupado sobre Elizabeth, mencionando una ruptura. Tal vez pensaba que solo era otra pequeña pelea, una que podría arreglar con unas palabras dulces. Los hombres típicos siempre piensan así. Jimmy se decía a sí mismo que su cuidado por Linda no era más que una pura amistad justa. Que tenía la conciencia tranquila y nada que ocultar. Pero si eso fuera cierto, si realmente creyera que no había nada malo, ¿por qué tenía tanto miedo de que Elizabeth se enterara? No era más que autoengaño, disfrazado de nobleza. Me giré para alejarme, pero él me llamó, Emma, solo para que sepas, puede que te encuentres con Lois en los próximos días. Rodé los ojos y saludé con la mano sin mirar atrás, ni siquiera me molesté en responder. Las decisiones de audición no eran parte de mi responsabilidad, como mucho ayudaba al director a revisar las grabaciones y daba alguna opinión desde la distancia. Así que no había visto la cinta de audición de Linda. Más tarde escuché a algunos miembros del equipo chismear. Oye, el tipo que vino con Linda el otro día, no era su novio Lois, ¿verdad? No, lo reconocí. Ese era Jimmy Ellis, el CEO del grupo Kent, el jefe de Linda. TSK, usualmente son agentes quienes acompañan a las audiciones. Esta es la primera vez que veo a un CEO escoltar él mismo a una actriz. ¿No te parece sospechoso? Estuve en la audición, Linda ni siquiera pudo decir sus líneas correctamente, el director Lee no se contuvo. La ridiculizó directamente en la cara. Y ese presidente Ellis en realidad pidió al director Lee que fuera más indulgente. Pero Lee dijo que si no fuera por la cara de Jimmy, Linda ni siquiera habría pasado por la puerta. La expresión de Jimmy se puso bastante fea después de eso, pero solo sonrió como si estuviera planeando algo. Tengo la sensación de que esto no será lo último que escuchemos al respecto. Sus voces se fueron desvaneciendo poco a poco. Lo pensé un momento, luego envié un mensaje a Elizabeth. ¿Cómo va el progreso con tu ruptura con Jimmy? No hubo respuesta durante mucho tiempo, supuse que probablemente estaba ocupada en el laboratorio con su mentor. Apagué mi teléfono. Elizabeth realmente no podía permitirse seguir prolongando esto. Nunca entendí su paciencia. Quiero decir, a mí realmente me había gustado Lois en su momento, pero en cuanto él defendió a Linda frente a mí, lo dejé ir así, simplemente. No podía entender el punto de aferrarse a alguien que tenía a otra en su corazón. Pero Elizabeth lo había soportado durante años. Unos días después de que ese pensamiento cruzara mi mente, volví a ver a Lois, fue nuestro primer encuentro desde la ruptura hace años. Él estaba sentado al frente de la mesa, representando a los inversionistas. Cuando lo vi, me sorprendí un poco, pero él solo sonrió como si me hubiera esperado todo el tiempo. Justo delante del director y todos los demás, me hizo un gesto con la cabeza y dijo con una sonrisa, Emma, ¿cuánto tiempo sin verte? La sala se volvió silenciosa, la gente se giró para mirarme, claramente intrigados. Controlé mi sorpresa. Devolví su sonrisa y respondí con calma y compostura, ¿cuánto tiempo sin verte? Después de sentarme, él se dirigió a los curiosos presentes y dijo, ella creció en el mismo conjunto que yo, era vecina, solíamos jugar juntos todo el tiempo. Suspiró con nostalgia y agregó, luego se fue al extranjero a estudiar, ni siquiera dejó un número de teléfono. Si no fuera por esta cena de inversionistas esta noche, probablemente no habría tenido la oportunidad de verla.
De nuevo, su tono era medio en broma y la gente a nuestro alrededor se rió educadamente. Me senté callada, sonriendo sin decir mucho. Respondiendo con cortesía cuando era necesario, agregando algún comentario ocasional para mantener las apariencias. Después de la cena, me encontré con Lois de nuevo en el estacionamiento. No se había ido, sino que estaba apoyado casualmente contra un pilar junto a mi auto. Un cigarrillo entre sus dedos. No lo estaba fumando, solo lo miraba fijamente. Cuando oyó mis pasos, levantó la vista, pausó un momento, luego sonrió. Emma, ¿todavía estás enojada conmigo? Quería decirlo de verdad, profundamente. En ese entonces no había pasado nada entre Lois, Linda y yo, pero después del aniversario escolar. Cuando vi a Lois y Linda juntos detrás del escenario, me sorprendió, ese momento se quedó conmigo. Y desde entonces empecé a prestar más atención a Linda. Solo para descubrir cosas que antes había pasado por alto. Por ejemplo, ella trabajaba a tiempo parcial en la heladería, donde Lois a menudo se saltaba clases para pasar el rato. Parecían conocerse más de lo que yo había imaginado. A veces él dejaba una taza de leche. Té sobre su escritorio cuando ella estaba encorvada, sujetándose el estómago con dolor, como si fuera por accidente, y luego, cuando cambiaron el asiento, se ofreció para sentarse a su lado. Desde la primaria hasta la secundaria. Y justo hasta que Linda se transfirió, Lois siempre se había sentado detrás de mí. Solía bromear. ¿No prometí siempre cuidarte la espalda? Claro que tengo que quedarme cerca. Pero después de que él y Linda se volvieron compañeros de escritorio, Elizabeth notó que algo no estaba bien. Me preguntó, Emma, ¿qué pasa entre tú y Lois? En ese momento bajé la cabeza, mirando mi libro de texto. Estaba triste, claro, pero ¿cómo se supone que debía explicarlo? Nunca hubo nada concreto entre Lois y yo. Todos esos momentos fugaces. La ambigüedad confusa, las bromas de los adultos, eran solo los primeros sentimientos juveniles, nada más en realidad. No éramos nada el uno para el otro, así que si él le gustaba a otra, si quería sentarse al lado de alguien más. Esa era su libertad. No tenía derecho a enojarme, ni motivos para cuestionarlo. Todo lo que hacía era claro y fuerte. No iba a tirar mi orgullo al suelo y exigir una explicación. No tenía sentido. Así que fingí que no había pasado nada y le dije a Elizabeth, no es nada, nunca tuvimos nada. Él puede hacer lo que quiera, no es mi lugar interferir. Elizabeth me miró con ojos tristes. Como si quisiera decir algo, pero se contuvo. En ese momento, ninguno de nosotros sabía que Jimmy también conocía a Linda. Hasta entonces no le guardaba rencor a Linda, no hasta que supe que la razón por la que había sido admitida en nuestra escuela fue por mi padre. Cuando la escuela empezó, algunos compañeros preguntaron por qué habían aceptado a Linda si sus notas no eran sobresalientes, y algunos asumieron que debía ser hija de algún empleado de la escuela. Lo que no esperaba era que no estaba relacionada con ningún empleado, sino con mi padre. Era una historia vieja y complicada. Antes de que naciera yo, mi padre había sido enviado a una zona rural para trabajar. Y mientras estaba allí había tenido una relación con una mujer, pero su familia no aprobó y los separaron. Más tarde, él se casó con mi madre por arreglo, eran una pareja perfecta, con valores similares y se apoyaban mutuamente. En mi memoria siempre habían sido amorosos y respetuosos. No creo que mi madre supiera que hace 2 años. La madre de Linda había contactado a mi padre. Después de romper con él, rápidamente entró en un matrimonio arreglado. Pero la suerte no fue buena, su esposo resultó ser un jugador. Huyendo de los cobradores de deudas, se ahogó en un río. Quedó sola para criar a una hija, de alguna manera logró contactar a mi padre. Aún sintiéndose culpable por cómo terminaron las cosas entre ellos. Mi padre les arregló vivienda en nuestra ciudad, usó sus conexiones para inscribir a Linda en nuestra escuela e incluso encontró trabajo para su madre. Me enteré de todo esto por accidente cuando los vi cenando juntos en un restaurante cerca de la escuela. Es difícil describir lo furiosa que estaba en ese momento, pero no quería que mi mamá lo supiera hasta confirmar todo. Primero me aseguré de que Linda no fuera mi media hermana, luego le di a mi padre la oportunidad de manejar la situación él mismo. Estaba confundido y me dijo que solo estaba ayudando a la hija de una antigua conocida. Ella ha pasado por dificultades, dijo, solo quería darle una mano. Lo miré sin expresión, intentaba tratarme como a una niña ingenua. Hay muchas formas de ayudar a alguien.
Ninguna implica darle trabajo a tu exnovia en tu propio lugar de trabajo o poner a su hija en la clase de tu propia hija. Revisé su teléfono, la madre de Linda le enviaba mensajes y llamaba frecuentemente, invitándolo a cenar como gesto de agradecimiento. Una mujer de casi 40 años, enviándole mensajes coquetos llenos de tonos suaves y dulces, repletos de frases como, si no fuera por tu ayuda no lo habríamos logrado, eres nuestro salvador. No había límites, claro, mi padre había rechazado sus invitaciones a cenar, pero tampoco la había alejado. No quería lastimar a mi madre, así que le di tiempo para arreglar el desastre él mismo. De alguna manera la situación se salió de control. No pasó mucho tiempo antes de que Linda viniera a mí con lágrimas en los ojos, diciendo que si quería tomarla como objetivo, está bien, pero que por favor le perdonara a su madre. Estaba desconcertada. ¿Cómo había llegado esto a ser mi culpa? ¿Desde cuándo era yo la acosadora de la escuela? Nunca siquiera la había enfrentado. Incluso a esa edad sabía que el problema no era la mujer, atacar a él no solucionaría nada. Originalmente había planeado resolver el asunto en silencio, evitando que Linda y su madre pasaran por tanto bochorno como fuera posible. Entonces Lois vino a verme, me miró con decepción y dijo con frialdad, ¿por qué eres así? Linda y su mamá no tienen a nadie más en el mundo, ¿por qué insistes en arruinarlas? Me quedé sin palabras, ya no me gustaba, pero aún lo veía como un amigo de la infancia, alguien con quien crecí, así que le expliqué todo pacientemente. Pero luego me miró y preguntó, ¿haces todo esto con Linda porque me gustas? Me congelé. Ese fue el momento en que todo entre nosotros se rompió. Todos esos años creciendo juntos de repente parecieron no tener sentido. Nunca me había conocido realmente y yo nunca lo había conocido a él, esa promesa de nuestra infancia, te cubro la espalda, parecía una broma. Una bofetada en la cara que finalmente me despertó. Recuerdo que le di una leve sonrisa, luego lo miré con frialdad y dije, Lois, ¿quién te crees que eres? Linda no había aceptado la bondad, así que no tuve otra opción que hacerle pagar las consecuencias. Mi padre era demasiado débil para poner límites, demasiado vacilante para hablar, así que yo tomé el control por él. Imprimí los mensajes que la madre de Linda le había enviado a mi padre, esos afectos gentiles, preocupaciones consideradas y dulces palabras virtuosas junto con ellos. Incluí una foto de ella y Linda juntas, luego distribuí una copia a todos los profesores de la escuela. En la ceremonia del izado de bandera del lunes por la mañana, mientras presentaba frente a toda la escuela, sonreí y dije, Linda. De la clase 6 grado 11, ¿puedes pedirle a tu madre que deje de seducir a mi padre? Siempre he sido amable y de buen corazón, pero nadie me creyó, me trataron como arcilla moldeable, fácil de manipular, así que no tuve más opción que mostrarles cómo soy cuando no soy amable. Esto causó un gran revuelo. Linda se retiró voluntariamente de la escuela, aunque escuché que tanto Lois como Jimmy le ofrecieron su ayuda en silencio. Mi mamá estaba preocupada por mi estado mental. Después de una larga charla de corazón a corazón que duró toda la noche, fue a lidiar con mi padre ella misma. Nunca me dejó saber qué pasó, solo sé que antes de que me fuera al extranjero, mi padre seguía arrodillado en el jardín pidiéndole perdón a mi madre. Él se negó a aceptar el divorcio, el pasado parecía una farsa y ahora aquí estaba Lois, actuando como si nada hubiera pasado. Como si solo recordáramos los viejos tiempos con nostalgia, preguntándome, Emma, ¿todavía estás enojada conmigo? No respondí a su pregunta, en cambio cambié de tema y pregunté, ¿sabe Linda que me estás preguntando eso? Mi tono fue calmado, indiferente. No sé a qué le recordó, pero tan pronto como lo dije, se rió, levantó las cejas y sus ojos se llenaron de calidez. Se veía genuinamente divertido. Se acercó a mí y dijo, ¿quieres salir a comer juntos? Noté antes que apenas tocaste tu comida en la mesa. Lo miré fríamente, levantó ambas manos en señal de rendición fingida, solo para ponernos al día, sin agenda. Considerémoslo una disculpa por todo mi comportamiento inmaduro. En ese momento realmente me reí. Amiel, ¿y esa es tu disculpa, presidente James? ¡Qué gran gesto! No pareció captar el sarcasmo, todavía sonriendo dijo entonces. Seguiré invitándote hasta que creas que es suficiente. Lo miré, era innegablemente guapo y no se inmutó bajo mi mirada. Honestamente no tenía idea de qué quería, así que pensé que mejor descubrirlo. Estaba cansada de que cada encuentro estuviera lleno de insinuaciones vagas y medias verdades. Mejor resolverlo todo de una vez por el bien de todos, suyo, mío y de ella. Esa cena con Lois fue poco inspiradora, por decirlo menos. No entendía por qué seguía recordando nuestra infancia cuando preguntó si recordaba aquella vez a los 16 años.
que hice fila toda la noche para conseguirle un set de Lego edición limitada. Lo interrumpí. Presidente James, si tienes algo que decir, dilo, nuestro tiempo es valioso. Se detuvo a mitad de frase y solo me miró con un toque de arrepentimiento. Emma, realmente no podemos volver atrás, ¿verdad? Dijo como si fuéramos una pareja trágica. Arrancada de una novela de medio romance de Elaine Chan. Fruncí el ceño. Han pasado 7 años, Lois, no sé qué queda para recordar. Y si me permites recordarte, aunque no me guste Linda, a menos que me equivoque, sigue siendo tu novia. Lois soltó una risa aguda irónicamente. En el momento en que mencioné a Linda, la calidez en su expresión desapareció. Ahora tiene un caballero de brillante armadura, ¿verdad? Me pareció absurdo y ridículo, dejándome momentáneamente sin palabras. Lois se volvió hacia la ventana, expresión nostálgica. A veces ni siquiera sé qué me pasa, dijo. Realmente me gustaba Linda en ese entonces. Recuerdo que una vez durante un ensayo de obra, accidentalmente le pisé la mano. Ella se puso pálida por el dolor, pero apretó los labios y no se movió ni un centímetro. Cuando me enteré de su pasado sentí aún más por ella. Cuando era joven, realmente la amaba, le abrí el camino, le di recursos. Pero todo lo que ella tenía era esa perseverancia inquebrantable, de alguna manera nunca se convirtió en crecimiento real. Hubo un tiempo en que mi familia se opuso a nuestra relación, pensé que cruzaría montañas por ella si fuera necesario. Ahora que mi familia empezó a aceptarlo, siento que ya no pertenecemos al mismo mundo. Vi un destello de confusión en su rostro y me pareció risible. Linda, pensé, realmente estaba viviendo el guión de una novela romántica escolar. Como una de esas heroínas de instituto que solo necesitan ser fuertes, amables, ingenuas, trabajadoras y lamentablemente pobres. Cada vez que surgía un problema, el protagonista masculino acudía desde el cielo para salvarla, pero esa historia escolar terminó. Se congeló en el malvado papel de la chica que apoya y huye al extranjero, mientras los protagonistas leales se quedan para proteger a la heroína, un tipo de gran final. La vida real, sin embargo, sigue. Y ahora parece que uno de esos protagonistas se está cansando de ser siempre el héroe, está cansado de que Linda siga atrapada en su papel de colegiala. Fuerte y trabajadora, pero sin nada más. ¿Pero acaso no era eso exactamente lo que él una vez amó? Ya estaba demasiado cansada para seguir el juego, así que dije, Presidente James, mi tiempo es valioso, si esperas que actúe como tu terapeuta, tendré que cobrar extra. Él estalló en una risa fuerte y sincera. Después de un rato finalmente me miró y preguntó, Emma, ¿no podemos al menos ser amigos? Al fin y al cabo, ¿no somos del mismo mundo? Me levanté, recogí mi bolso y lo miré con un suspiro. Lois, dije, dejamos de ser amigos hace 7 años. Luego, tras una breve pausa, añadí, y tú y yo nunca fuimos del mismo mundo. En ese momento consideré el asunto cerrado. De ahora en adelante, puentes serán puentes, caminos serán caminos, si nos cruzamos en el conjunto. Solo ofreceremos un saludo cortés al pasar, nada más. Para mí, este capítulo está terminado. Al día siguiente, una foto de Lois y yo fue titular en las noticias. El titular fue deliberadamente sensacionalista: romance escolar en peligro. Richard Lewis se reúne en secreto con mujer misteriosa. ¿Está Linda siendo engañada? Por supuesto, el artículo de chismes fue retirado rápidamente. Lewis debe haber movido algunos hilos, pero probablemente Linda lo vio. Solo un par de días después apareció frente a mí como figura pública. Había tomado todas las precauciones para disfrazarse. Vestida con varias capas, la mayor parte de su rostro oculta tras una bufanda, gafas de sol cubriendo sus ojos. Solo cuando estuvo justo frente a mí se quitó las gafas, alzó sus ojos almendrados y mordió su labio inferior mientras me llamaba Madison. Señorita Madison, me giré y la miré. Desde aquel incidente, siempre había tenido algo de miedo hacia mí. Se notaba en cómo se paraba frente a mí ahora, ligeramente encogida, pero esta vez había reunido el valor para enfrentarme. Incluso antes de hablar, sus ojos ya estaban rojos. Dijo, señorita Madison, sé que la persona en esa foto era usted. Me bloqueaba el paso, así que la miré con creciente impaciencia. Sí, era yo, ¿y qué? Dije con frialdad. ¿No le has preguntado a Lois qué hablamos? Su rostro palideció, trató de mantener un tono firme y sereno. Creo en Lois, no necesito preguntarle, dijo, solo espero que puedas mantenerte alejada de él. Me reí, por primera vez la miré directamente a los ojos, debí parecer absolutamente fría entonces. Espero que puedas decir lo mismo para ti y para Lois, dije, espero que ambos puedan mantenerse alejados de mí. No me molesté más con ella, la empujé ligeramente y me alejé,
pero me llamó desde atrás. Emma Madison, no dejaré que Lois invierta en tu película y yo tampoco actuaré en ella. No me detuve ni miré atrás después de esa extraña y absurda conversación. Louis sí retiró su inversión. Una de las condiciones que propuso era que Linda fuera la protagonista femenina, pero no pasó como Linda dijo. No fue que ella rechazara el papel, fue que el director Lee la rechazó directamente, las dos partes no llegaron a un acuerdo, así que la inversión se canceló. Me pareció todo absurdo y ridículo. Lois por un lado pensaba que Linda ya no pertenecía a su mundo. Toda esa conversación que tuvo conmigo esa noche fue solo para probar si aún había posibilidad entre nosotros. Él era plenamente consciente de lo que hacía. Linda no era alguien que considerara material para matrimonio, así que me dijo que yo era del mismo mundo que él. Tal vez pensaba que después de todos estos años, aún no lo había dejado ir. Que si él se daba la vuelta y me miraba con nostalgia, correría a sus brazos. ¿De dónde sacó esa confianza? Quería un matrimonio de igual rango, pero tampoco podía dejar su complejo de salvador hacia Linda, repugnante. El día que nuestro equipo comenzó oficialmente a filmar, otro equipo de producción en la industria también anunció su lanzamiento. Era un gran proyecto respaldado por Lois y Jimmy, productores estrella, guionistas aclamados, actores de primer nivel, todos reunidos para apoyar a Linda en su papel. Cuando vi las publicaciones promocionales de las cuentas de chismes, envié una a Elizabeth. Tras una larga pausa respondió con 6 puntos suspensivos. La cancelación de su compromiso con Jimmy ya había sido formalmente comunicada a ambas familias. Escuché que Jimmy seguía intentando recuperarla, pero aunque lo intentaba, públicamente seguía entregado a otra mujer. Verdaderamente digno del título de segundo protagonista masculino dedicado. Elizabeth me llamó riendo, le envié ese artículo a mi familia, dijo que aún esperaban que le diera otra oportunidad a Jimmy. Pero cuando vieron esa noticia se quedaron en silencio, luego soltó un largo suspiro y preguntó con genuina confusión, Emma, ¿qué me gustó de Jimmy todos estos años? Es tan extraño, realmente era extraño, pero por suerte ella despertó a tiempo. 18 meses después se estrenó la película de Linda. A pesar de la gran producción y el elenco lleno de actores experimentados, el filme fracasó estrepitosamente. Como actriz principal, Linda fue tan duramente criticada que estuvo varias veces en tendencia por razones equivocadas. Con un presupuesto de más de 1.000 millones, la taquilla apenas llegó a 3 millones. Me preguntaba si los inversionistas querían tragársela entera. O espera, los inversionistas eran Lois y Jimmy, invirtieron por amor, así que ahora que fracasó tan miserablemente quizás también lo estén disfrutando. Un mes después, la película que Linda se había negado a protagonizar, la nuestra, llegó a los cines por su profundidad y temáticas. Generó una amplia discusión y se volvió viral en redes sociales, rompió récords de taquilla y encabezó listas de tendencias. Los usuarios en Internet la compararon inmediatamente con la película de Linda para contrastar y ridiculizar. El día que nuestra película superó los 2.000 millones en taquilla. Esa foto de Lois y yo cenando se volvió viral de nuevo, los titulares reciclaron la vieja narrativa. El novio millonario de Linda cena en secreto con el creador de la película exitosa. Resurgieron rumores de infidelidad. Convenientemente, los paparazzi también publicaron fotos borrosas de Linda saliendo de noche, bebiendo mucho con amigos. Luciendo desaliñada y con el corazón roto, la narrativa cambió al instante y de alguna manera, a pesar de que la foto era tan borrosa. La gente logró sacar mi información personal con una precisión aterradora. Nadie quería hablar más del contenido de nuestra nueva película. Todo lo que comentaban era lo trágica que era Linda. Algunos decían que yo la había acosado en la secundaria, obligándola a abandonar, otros decían que yo era el amor de la infancia de Lois y había estado buscando la oportunidad para sabotearlos durante años. Algunos incluso afirmaban que Linda originalmente iba a protagonizar nuestra película, pero yo le robé el papel maliciosamente. Entonces una amiga de Linda publicó una grabación en la que se escuchaban las palabras de Linda del día que vino a enfrentarse conmigo. Su amiga decía que Linda solo estaba desahogándose un poco, y que compartió la grabación simplemente para hablar en nombre de su amiga. Señorita Madison, sé que la persona en esa foto era usted. Sí, era yo, ¿y qué? Confío en Lois, así que no necesito preguntarle. Solo espero que pueda mantenerse alejada de él. A nadie le importaba ya el fracaso en taquilla de Linda ni su desastre de actuación. Todas las miradas se volvieron para atacarme a mí, incluso nuestra película, que todavía estaba en cartelera, se vio afectada. Por primera vez contacté a Lois. ¿No vas a salir a aclarar las cosas? Hubo una larga pausa al otro lado antes de que finalmente respondiera. Emma,
tómalo como que te debo un favor. Linda necesita una distracción. Tu película rompió los 2.000 millones en solo 3 días. Tienes un futuro brillante por delante. Ya tienes todo, pero Linda no, ella no puede permitirse perder nada más. Me mantuve calmada. ¿Así que no piensas aclarar nada?, pregunté, más silencio. Solté una pequeña risa, ni siquiera estaba enojada, solo asqueada. Lois, dije, ¿crees que soy niñera para ti y Linda, este par de locas? ¿Qué tiene que ver conmigo todo esto? ¿Por qué debería ser yo quien cargue con el peso de tus escándalos? ¿Estoy loca? Colgué justo después de esa llamada. Esa llamada fue la última pizca de bondad que pude ofrecer. Esa noche emití un comunicado público. Primero sobre el rumor de que yo había acosado a Linda en la secundaria. ¡Qué coincidencia! Todavía tenía capturas de pantalla de cuando su madre intentaba seducir a mi padre en esa época. Segundo, la grabación de esa cena con Lois. Sí, hoy en día, ¿quién no sabe grabar conversaciones? Mientras Linda solo había publicado un fragmento selectivo. Publiqué toda la grabación, incluyendo la parte donde le pido a Lois que aclare públicamente la verdad y lo que él respondió. Emma, tómalo como que te debo un favor. Linda necesita una distracción, tú ya tienes todo, pero Linda no puede perder nada más. Tercero, la afirmación de que Linda originalmente iba a protagonizar nuestra película. Publiqué su vídeo de audición, la crítica en persona del director Lee. Y luego el hecho de que Lois intentó usar su inversión como palanca, solo para ser rechazado en el acto por el director Lee. La evidencia era irrefutable. Claramente expuesta al final. Etiqueté a Linda y a Lois y escribí, se metieron con la persona equivocada. No se hagan los muertos, pidan disculpas. O tomaré acciones legales por difamación y calumnias. El público amante del chisme quedó completamente entretenido. La narrativa cambió por completo. Si yo fuera Linda, estaría considerando mudarme a otro planeta. El precio de las acciones de la familia James se desplomó, pero lo que realmente aprecié fue la atención al detalle de los internautas. Alguien revisó la audición de Linda y descubrió la participación de Jimmy. Preguntaron, ¿por qué Linda y ese tipo parecen demasiado cercanos? Naturalmente, cuando empiezas a investigar, todo sale a la luz. Linda guardó silencio sobre todo lo demás, pero respondió rápido a esto, diciendo que él solo era un amigo y su jefe. En ese momento, Elizabeth creó una cuenta en Weibo. Etiquetó a Jimmy y publicó un comunicado oficial anunciando la ruptura de su compromiso, clavándolos efectivamente en la pared de la relación ambigua. La opinión pública explotó. Mientras tanto, la taquilla de nuestra película seguía aumentando. Yo estaba junto a la gran ventana del piso al techo mirando el atardecer dorado. ¡Qué escena impresionante!, pensé después. Jimmy vino a buscarme. Se veía agotado, exhausto. ¿Sabes dónde está Elizabeth?, preguntó. Oh, Elizabeth había empezado a salir con su superior del Instituto de Investigación. La semana pasada fueron juntos a conocer a sus padres. Jimmy debió haber oído eso, pero ahora no podía encontrarla. Ni verla. Ella estaba en el Instituto Nacional de Investigación sin autorización, él nunca podría volver a contactarla. Pregunté, ¿qué pasa? Caballero, ¿no es esta la época en que Linda más te necesita? ¿Por qué preguntas por Elizabeth? Él esbozó una sonrisa amarga y negó con la cabeza, sin palabras. Luego se fue, completamente derrotado. En cuanto a Lois, parecía que últimamente lo estaban preparando para citas arregladas. Con las acciones de su familia cayendo y la cuota de mercado disminuyendo. Estaban ansiosos por formar una alianza mediante matrimonio para estabilizar la situación. Pero todo ese escándalo explotó demasiado. Aparentemente, había poco progreso. Después de todo, ¿quién no había escuchado esa infame frase de él? Emma, tómalo como que te debo un favor. Linda necesita una distracción. Ya tienes todo, pero Linda no puede permitirse perder nada más. No pudo comunicarse conmigo después. Incluso intentó enviar gente para contactarme, pero yo no me moví, eventualmente se rindió. En cuanto a su trágica telenovela de secundaria, no quiero saber nada más. A partir de ahora, nunca nos volveremos a ver.